Bienvenidos de nuevo a la primera jornada del 7º Congreso Nacional del Pensamiento Argentino Interdisciplinario. Solicitamos por favor a los asistentes que pongan en silencio los celulares o que los apaguen. Continuando con las disertaciones, damos la bienvenida a la licenciada Ana María Liberali, licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Geografía Económica e investigadora del CEPER, Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Participa del Grupo Interdisciplinarios de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante, España. Es miembro del Comité Científico de Congresos y Publicaciones Académicas de Argentina, Chile, Brasil, México, España, Canadá y Estados Unidos. Dirige GeoEcon, revista de Geografía Económica, y es editora asociada de la Journal of Latin American Geography de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Alexander von Humboldt, representante de Argentina ante la Unión Geográfica de América Latina y coordinadora de estudios latinoamericanos de la Unión Geográfica Internacional. Es directora del proyecto interdisciplinario Empleabilidad y Pobreza, una aproximación al estudio de la accesibilidad del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Damos la bienvenida a la licenciada Ana María Liberali. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la invitación de los organizadores y la presencia de ustedes. Bueno, lamento haberlos hecho esperar, pero el accidente que tuve esta mañana generó que mi movilidad esté restringida, cosa que me complica bastante porque yo estoy acostumbrada a exponer de pie. Entonces, bueno, estoy un poco más limitada, no puedo interactuar como hubiese querido. Bueno, cuando me propusieron dar esta charla, yo tenía varios temas posibles y tienen que ver con mi larga trayectoria, es decir, que yo he trabajado en diferentes ámbitos. Hoy he preferido quedarme en la universidad en la medida, o en el Centro de Estudios Humboldt, en la medida de que me da cierta libertad, cierta autonomía para poder investigar sin presiones, cosa que no es tan sencillo cuando uno lo hace en otros ámbitos, sobre todo ámbitos privados en los que hay otro tipo de intereses, y por lo tanto cuando uno descubre o pretende explicarse ciertas cuestiones, le ponen algunos frenos. Yo elegí específicamente el tema de agrotóxicos en la Cuenca del Plata, no solo porque ustedes forman parte absoluta de esa cuenca, sino porque es la cuenca más importante que tenemos en la Argentina, no en América del Sur, que la del Amazonas es mucho más fuerte, mucho más importante, pero en Argentina sí, es la cuenca más importante. Y por otro lado, es el tema de agrotóxicos. Yo comencé a estudiarlo, siempre me dediqué a geografía económica, geografía social, migraciones, es decir, otro tipo de temas. Pero hace alrededor de 20 años se detectó en mi hijo síndrome de autismo. Y entre tantas idas y vueltas que damos los padres con chicos con este tipo de discapacidades que no están demasiado conocidas dentro de nuestro país, entre otros tantos lugares, fui a hacer una consulta en Cuba. Y en ese momento
estamos hablando de la década del 90, se me dijo que tal vez, no específicamente, porque todavía es el día de hoy que no está confirmado, pero que sea el autismo, sean una serie de enfermedades mentales, pueden tener que ver con el mercurio. Con el mercurio que puede estar en el aire, con el mercurio que podemos consumirlo sin saberlo, y que muchas veces ese mercurio forma parte de elementos que consumimos permanentemente, como pueden ser los enlatados. Es decir, que cuando estamos hablando de ciertos elementos que permiten que un alimento se conserve, es decir, los conservantes, dentro de los conservantes no es el único, pero que, por ejemplo, las latas de atún suelen tener mercurio, y no siempre en las cantidades consideradas, que eso es muy cuestionable, es muy relativo, consideradas que no sean tóxicas. Eso es una discusión que se sigue teniendo. Algunos autores dicen hoy en día que no hay una cantidad mínima que no sea tóxico de ciertos elementos. Entonces yo, a partir de eso, me puse a estudiar el tema, pero ya por una cuestión personal. Y a partir de allí hice un curso de especialización en la Organización Panamericana de la Salud, que se dictó en Argentina, respecto de este tema. Es decir, que ahí fue que yo comencé a trabajar sobre esta vía en la que no había recabado previamente. Y posteriormente hice un trabajo de conjunto, es decir, una vez que terminé el curso, conocí allí una serie de profesionales de diferentes ramas, la mayor parte de la medicina, y trabajé con ellos en el Ministerio de Salud durante unos años, hasta que, como suele ocurrir, el dinero para este tipo de cosas se cortó. Después vamos a hablar específicamente de esa etapa. Bueno, primeramente, para volver a contextualizar, me pareció importante, porque tengo entendido que no todos provienen de las mismas áreas, es decir, los que acá sean profesores de geografía lo pueden saber, pero los que no lo son, no. Esta es la Cuenca del Plata, es decir, cuando uno piensa en la Cuenca del Plata, cree que es el Río de la Plata. Sí, el Río de la Plata es el principal colector, es decir, es es el río hacia el cual llegan una enorme cantidad de afluentes y subafluentes. Por eso yo les dije, ustedes están totalmente dentro de la Cuenca del Plata. Es decir, la Cuenca del Plata, fíjense la cantidad de ríos afluentes directos y los afluentes de los afluentes de los afluentes. Y se considera cuenca a todas las tierras intermedias, a todas las tierras que están dentro de eso, como si uniéramos en forma imaginaria las nacientes de todas las tierras interiores forman parte de la cuenca. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra en esa área también perjudica o beneficia, según lo que consideremos, a los terrenos que estén allí adentro. Pero ¿qué pasa? Las cuencas toman el nombre, cuando nosotros hablamos Cuenca del Plata, estamos hablando de todos los ríos que llegan de alguna manera al Río de la Plata. Es decir, yo tiro un papelito allá en algún riacho brasileño y va a llegar al Río de la Plata. Cuando yo hablo de Cuenca del Paraná, el Paraná forma parte de la Cuenca del Plata. Pero, si yo hablo de Cuenca del Paraná, estoy hablando como una subcuenca, algo que está formando parte, pero que no estoy tomando en cuenta todos los demás. Esto, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué yo consideré, o les dije que era muy importante para Argentina y la cuenca más importante? Es la cuenca más importante no solo
por el caudal de agua que tiene, sino porque dentro de la cuenca del Plata vivimos la mayor parte de la población de Argentina. Entonces todo lo que allí ocurra nos afecta mucho más que lo que ocurra en otras cuencas menores. Y por supuesto, los que estamos más cerca de la desembocadura final somos los que recibimos, directa o indirectamente, todos los perjuicios que se pueden generar por los accidentes no tan accidentales de lo que ocurra aguas arriba. Es decir, yo tiro, contamino el Río de la Plata y se contamina el Río de la Plata. Contamino el Paraná y se contaminan el Paraná y el Río de la Plata. Contamino el río Paraguay, contamino el Paraguay, el Paraná y el Río de la Plata. Es decir, cuanto más al norte me vaya, en este caso, más área de contaminación. En este caso estaríamos diciendo, si yo tiro ciertos elementos tóxicos en las tierras, contamino igual los ríos, porque el drenaje va hacia uno de los ríos. Es decir, no es solamente decir contamino el terreno o contamino el aire, contamino también las aguas. Y no existe ninguna legislación, si esto ocurriera en el siglo XIX todavía, pero actualmente, que esto lo podemos ver perfectamente y lo podemos ver vía satélite y saber perfectamente quién tiró determinadas cosas, no existe una legislación que cuestione a quien realmente me está generando los problemas. Porque normalmente, justamente en ese curso que yo realicé, había una persona que trabajaba en bromatología en la localidad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y no entendía por qué algunos pozos estaban contaminados con determinados elementos que no correspondían a ninguna industria de la zona. Y no, justamente no había ninguna industria que produjera eso, pero lo que ocurre es que lo manejaba el sistema Cuenca. Y los que estaban tirando esos desperdicios estaban a cientos de kilómetros de ahí. Pudimos determinar quiénes eran, dónde estaban localizadas esas industrias, y de hecho, por agua subterránea llegaban a esos pozos, porque alguien tiraba esas aguas, se infiltraba, eso también depende de qué tipo de suelo hay en cada lugar, un suelo muy arenoso, se infiltraba bastante y pasaba a esos pozos. Y una vez que se descubrió quiénes eran, nadie pudo cerrar, porque encima correspondían a otra provincia y no hay legislación, ni hay intención de que la haya. Es decir, nosotros tenemos un problema muy grave de fragmentación a nivel de legislación y de autoridades y de todo. Yo, además de trabajar en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y, por ejemplo, el partido de Balcarce es una cosa y el partido de General Pueyrredón, al que pertenece a la ciudad de Mar del Plata, es otra cosa, es decir, a nivel políticamente hablando. En la zona de Balcarce muchas veces se abren pozos, se hace fumigación aérea, esos pesticidas caen en los pozos y contaminan aguas que llegan a Mar del Plata. No pudimos lograr nunca ni siquiera hacer los estudios profundos, porque ninguno de los intendentes, es decir, el intendente de Balcarce no permite que se hagan determinados rastreos o no nos da cierta información. El de Mar del Plata está interesado que sí en que se haga, y para eso hay que solicitar permiso a la gobernación. Y si la gobernación no tiene el mismo partido político que el intendente de alguno de los partidos, no se puede hacer. Eso es permanente. Eso lo podremos ver absolutamente en todo el país. Ni hablar lo que es después fuera del país. Pero ya dentro del país mismo hay una fragmentación muy grande y los temas ambientales no pueden estar fragmentados.
Es decir, las aguas fluyen de una provincia a otra, de un partido o un departamento al otro, y no es una cuestión de que en una la legislación vaya bien o vaya mal, o en uno me den la autorización, en la otra no. La universidad es nacional, no hemos tenido ni permiso de la provincia ni del partido de Balcarce, es decir, son 3 jurisdicciones, nacional, provincial y departamental sería para ustedes. Bueno, es decir, con todas esas vueltas no se logró nunca hacer un estudio, es decir, que nosotros lo que estudiamos es en el partido General Pueyrredón de dónde vienen las aguas contaminadas. Sabemos que vienen de allá, pero la fronterita no la podemos cruzar para hacer el mismo análisis. Bueno, aquí, volviendo a retomar el tema de las aguas subterráneas, estamos mostrando el acuífero Guaraní. Es decir, dentro de la cuenca del Plata, específicamente el acuífero, bueno, ahí tiene una serie de subdivisiones, algunas relativas, porque todavía no está demasiado bien estudiado. Es muy difícil y muy costoso estudiar aguas subterráneas. Se suponen ciertas cosas. Yo de pronto, este es el 10º mapa que incorporé porque teníamos otros, después se confirmó otra cosa, se cambió y así se va cambiando, y es probable que pronto lo vuelva a cambiar porque se va estudiando muy de a poquito. Es un tema que merece cuestión aparte, por el tema en la que se está utilizando muchas veces las aguas termales acá en Entre Ríos son del acuífero, no se está ni estudiando como corresponde ni tratando como corresponde, es decir que es un tema bastante peligroso de llegar a contaminarlo totalmente, pero no va a ser el tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, como verán, volviendo al caso de la Cuenca del Plata, la Cuenca del Plata abarca varios países. No es solo a brasileña y argentina, es brasileña, argentina, boliviana, paraguaya y uruguaya. Por lo tanto, es muy largo, yo lo puse en extenso, pero no lo vamos a tratar todo. En el año 69 se firmó en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, por lo cual los 5 países se comprometían a cuidar de esas aguas. Hay una serie de cuestiones, pero persuadidos de que la acción mancomunada permitirá el desarrollo armónico y equilibrado, así como el óptimo aprovechamiento de los grandes recursos naturales de la región, y asegurará su preservación para las generaciones futuras a través de la utilización racional de esos recursos. Discurso. Absolutamente discurso. Yacimientos de Bolivia han tirado cosas de lo más tóxicas que llegaron a los ríos Pilcomayo, Bermejo. Los medios de comunicación nacionales, ni siquiera estoy hablando de hace años atrás, no lo comentaron. Se han hecho denuncias, nadie hizo caso. Y bueno, el caso más reciente ha sido el tema de Bosnia y muchas otras cosas también dentro del territorio argentino, porque las papeleras de la provincia de Misiones también realmente deberían estar absolutamente prohibidas si se respetara el Tratado de la Cuenca del Plata. Es decir, que allí, cuando surge este tema en que Uruguay directamente hace caso omiso a esto, como si no lo hubiesen firmado, los otros países tampoco salieron a respaldar a Argentina. Y no salieron a respaldar a Argentina porque ellos también tiran tóxicos, porque ellos, ninguno cumple con lo que debe, nadie cumple dentro de su propio territorio, ni cumple con los demás. Entonces todos se callan. Esto es como si no existiera, pero está en vigencia, no es algo que quedó anulado. Bueno, todo se lo pasaron reunidos redactando y uno puede decir, sí, todo lo que se dice ahí, lo que se debería hacer es correcto. Aquí no, en este caso no nos falta legislación, en este caso no se cumple legislación. Y en La Haya les preocupa menos todavía, por eso cuando se manda a La Haya es absurdo.
Es decir, algo que deberían resolver entre los 5 países, porque ya tienen algo tratado, no tengo por qué mandarlo a ningún lado. Y si lo mando a algún lado, porque yo ya sé lo que me van a decir. Por lo tanto, el gobierno argentino, de hecho, no le interesaba demasiado. El problema que se les presentó es que la gente de Gualeguaychú salió y se les fue de las manos. Pero en realidad el cemento para la empresa y demás se vendía desde el lado argentino. Entonces hay complicidad. Pasa que en los discursos públicos se dice otra cosa o directamente se hace silencio. Pero de hecho es un tema bastante... Es decir, desde lo legal evidentemente no se ha cumplido absolutamente nada. Bueno, podemos... Ahí dice quienes lo firmaron en su momento, cuando entró en vigencia. Bien. Y ahora vamos a ver en términos generales, porque después habría que hacer un estudio de cada caso. Es decir, tendríamos que hacer un estudio en cada uno de los terrenos de los que estamos hablando. Pero en términos generales podemos dividir a los plaguicidas. Es decir, yo ya, digamos, no voy a hacer referencia a los fertilizantes, que no quiero decir que en algunos casos no resulten tóxicos para el organismo humano, pero al lado de los plaguicidas o pesticidas, de hecho, son menos problemáticos. Los plaguicidas se suelen dividir en 2 grandes grupos: los organoclorados y los organofosforados. Dentro de los órganos clorados, los considerados de peor consecuencia son el dieldrin, el naldrin y el DDT. Y de los órganos fosforados, el fosfuro de aluminio y el paratión. El DDT está prohibido en el mundo desde hace muchísimos años. En algunos casos hace 50 años. Porque el problema no es que alguien se confunda y se coma el DDT. El problema es solo con aspirarlo. A las cucarachas las mata hasta ahí. Y las cucarachas seguían caminando por los restos de Hiroshima. Entonces, cuando algo mata a una cucaracha, tengo que tener demasiado cuidado qué es lo que hace con el ser humano. Y aspirar DDT se demostró que traía deformaciones en los fetos, que traía una serie de consecuencias realmente muy negativas. Por lo tanto, empezaron a prohibirlo en un montón de países, pero no en todos. En Argentina, hace unos años que también está prohibido. Digamos, cerca de 20 años. Tal vez un poco más. Pero aparece. Está prohibido. Las fábricas, no hay fábricas, está prohibido. ¿Se importa? No, está prohibido. No hay, en los registros de importación no hay DDT. Ahora, hay DDT en sangre, hay DDT en leche materna, hay DDT en los suelos, hay DDT en las aguas. Entonces, o tenemos fábricas en negro, o estamos trayéndolo por toda la frontera, que es muy permeable, sobre todo la frontera norte, o bien simplemente se tira en Paraguay o en Brasil y nos viene vía aguas, ni hablar si hay inundación, porque alguien tira en un campo, después se produce una inundación, me lo tiró al campo mío, al que yo no le había puesto nada. Es decir, cuando aparecen intoxicados, se hace algún estudio y aparece el DDT en algún lado, como también otros. Pero este, que es específicamente prohibido, aparece como en leche materna. A veces ha habido casos de bebés intoxicados y la madre diciendo: no, pero yo en ningún momento puse DDT en mi casa, ni toqué a mi niño con DDT, ni le di de tomar DDT. Analiza la leche, que justamente donde hay grasa se acumula más,
y aparece que está allí. ¿Y la madre qué? ¿Lo aspiró? ¿Y con qué lo aspiró? Y seguramente que eso es una de las cosas más graves con los aviones fumigadores. Porque el avión fumigador, además de trasladar lo que sea por aguas y por tierra, transmite en el aire, y según donde vayan los vientos, hay gente que está absolutamente fumigada. Entonces ese es un tema muy grave. Inclusive gente a nivel urbano, uno dice, pero si vive en la ciudad y no se dedica a tareas agrícolas. Y no, que evidentemente algo voló por el aire y lo aspiró. Desde ya que los trabajadores que están en el tema, las mujeres que están en el tema, es decir, sobre todo, más que acá, yo trabajo mucho y he ido muchas veces a la cosecha de algodón en el Chaco, que ellas trabajan en pleno campo, embarazadas o con sus bebés atados a la espalda, y que al algodón se le pone mucho más pesticida, porque como no el que se vende en Argentina no se vende para consumir, para comer, entonces, bueno, de hecho, total, nadie lo come. Pero justamente en muchas de las cosechas que no están mecanizadas, toman más mujeres que hombres, porque la mujer puede tomar el copito de algodón sin destrozar la planta y el hombre carga más el fardo. Entonces ellas están en contacto con el veneno sin saberlo, y de pronto, bueno, pasan la mano por la nariz o están aspirándolo, y eso queda. Es decir, el caso de ellas es mucho más grave que los que aspiran así en otro tipo de situación. Bueno, ¿para qué se utilizan el diendrin-naldrin y el DDT? Se utilizan como antisárnicos, piojicidas, hormiguicidas, raticidas y bizcachicidas. La destrucción de la fauna que hemos tenido en los últimos años ha sido terrible, porque hay una expansión, una pampeanización de la agricultura en áreas no pampeanas. Con esto quiero decir, por ejemplo, volviendo al caso del Chaco, el caso del algodón es más conocido, pero por ejemplo el caso de la soja en el Chaco es mucho más grave, porque esos suelos no tienen la fertilidad que tiene la región pampeana. Pero a la vez las temperaturas son mucho más altas. Y hablando en criollo, el bicherío es mucho mayor. Entonces, como el bicherío es mucho mayor, pongo más veneno todavía. Y esos bichos, sea cual sea, es como que se vacunan. Entonces ya la cría necesita más veneno, y así, cada vez más. Por eso terminan matando toda una serie, una cadena trófica bastante importante. Están matando los caracoles, están matando las ranas, y encima persiguen a las vizcachas. Entonces, ¿por qué? Porque las vizcachas molestan para diferentes cosas. Entonces, bueno, todo eso forma parte de todo un ciclo. Después nos quejamos que tenemos dengue. Si matamos los sapitos y las ranitas, vamos a tener más mosquitos y vamos a tener dengue. Y si matamos las víboras, vamos a tener más ratas. Entonces después ponemos raticida. Entonces, bueno, es toda una situación, un ciclo, en el que evidentemente nosotros somos gran parte de los perjudicados. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias. El fosfuro de aluminio y el paratión, también antisárnico y bizcachicida en ganado y cultivos. Bueno, esto es un caso del algodón con mano de obra masculina. Yo con las mujeres de las cosechas nunca pude hablar en el campo, porque nunca me dejaron entrar a la cosecha donde hay mujeres. Las he visto desde la ruta y después he conversado con ellas en las salitas donde llevan a vacunar a los chicos o donde llevan a atenderse. ¿Por qué? Porque las mujeres hablan, entonces no conviene. Los hombres o no hablan en general, a lo sumo me permitió sacar una foto, pero mucho menos hablan con una mujer. Entonces, que yo fuera al campo donde había hombres no había drama, porque seguro no me iban a comentar nada. Ese es un tema bastante importante. Pero bueno, ahí se ve eso
hacían más de 30 grados y era mes de mayo, la cosecha en el Chaco es de febrero a mayo. Así que si en mayo hacían más de 30 grados, imagínense lo que es febrero. Y por lo tanto, bueno, hay diferentes etapas del cultivo donde van poniendo estos pesticidas. Bueno, las formas de expansión, algunas ya las adelanté, por aspersión o inmersión, es decir, que va a las aguas subterráneas, depende mucho del tipo de suelo. Si es un suelo arcilloso, más compacto, de pronto es más superficial y se va rápido al río. Si el suelo es arenoso, absorbe y se va a las aguas subterráneas, pero no se va. Es decir, de alguna manera se disuelven las aguas y el tema es que a veces algunos son realmente agradables de sabor, es decir, o no tienen sabor especial o son agradables, como el arsénico. La gente que se ha intoxicado con arsénico dice: ¡ay, qué agua rica! Es muy agradable, eso es más peligroso todavía, porque yo tengo muy claro que el agua del riachuelo no la voy a tomar. Pero si el agua está transparente y encima tiene agradable sabor, es más que riesgoso. Y mucha de esta gente que vive en zonas rurales, que no tiene agua de red, que tiene agua de pozo, y que ni siquiera es un agua de pozo controlada por bromatología en los centros más urbanos, sino que es en zonas más rurales, tienen dolencias bastante graves. Y cuando uno empieza a mirar, y yo por eso también me puse a trabajar más con el Chaco, porque trabajando con datos demográficos vi que la esperanza de vida femenina más corta es justamente la de las mujeres del Chaco, pero no la del centro de la ciudad de Resistencia, sino la de la zona que va entre Villa Ángela y Sáenz Peña, que es el área algodonera por excelencia, o zonas que ya van hacia el oeste, hacia Charata, que son las que, bueno, ya ahora están en soja, pero que en otro momento también tenían campos de algodón. Entonces, cuando uno mira eso, independientemente de lo que parezca exteriormente, digo exteriormente porque a veces uno dice: uy, es una mujer muy grande. No, a lo mejor tiene 35, 40 años y aparenta 20 años más, porque por el tipo de trabajo, por el sol, por la cantidad de hijos y demás, parece mucho más grande, pero con una mortalidad femenina temprana bastante grave, ¿no? El desplazamiento de envases. Bueno, este es otro tema. Esto lo he visto más que nada en el río Salado de la provincia de Buenos Aires. Hemos visto gente que fumigaba y tiraba el envase al río. El envase ahí decía, daba toda una serie de indicaciones, y había o analfabetos o semi-analfabetos. El semi-analfabeto, en algunos casos todos podemos ser semi-analfabetos. ¿Por qué? Porque si a mí, es como cuando ustedes leen el prospecto de un medicamento que no entienden nada. Somos semi-analfabetos o casi analfabetos para ese tipo de vocabulario, que está puesto a veces a propósito. Ahora, en algo de alta peligrosidad, como pueden ser estos envases, no solamente el producto, que de hecho lo es, pero el envase, no poner las cosas suficientemente claras, ponerlas en un lenguaje que la mayor parte de la gente no entiende, bueno, sinceramente es de asesinos. Y es así, entonces ellos tiran el envase, total, no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque el río se contamina. En ese caso, la gente de la zona, también los que viven en ciudades, la ciudad de Tapalqué, por ejemplo, no tenían problemas, pero los que vivían ya en una zona rural, sí tenían problemas. Y la otra, que es la fumigación aérea, que para mí es la más grave de todas. El impacto ambiental. Bueno, tenemos diferencias. Los organoclorados tienen descomposición lenta. Por eso llegan hasta las aguas antárticas. Yo les dije, llegan al Río de la Plata. Sí, y el Río de la Plata, llega al mar, y el mar tiene sus ciclos, y llega a las aguas antárticas y se deposita ahí. Entonces, a veces, los biólogos marinos que trabajan en la Patagonia, que trabajan
en áreas de alta mar, no se explica por qué murieron peces o a ciertas especies y después los encuentran contaminados con un producto, con un pesticida que nadie va a tirar al mar justamente, pero que lógicamente de algún lado viene del continente. ¿Pero por qué? Porque perdura 5 años, algunos perduran 10 años. Y hay gente que dice, no, yo lavo las cosas, me lavo, lo como con la cáscara. Por más que no lave, perdura. Entonces, con la cáscara, a menos que lo cultiven en el fondo de sus casas o compren cosas orgánicas, yo les diría que no es momento de consumirlas. Como de pronto podía pasar en otra época. Se acumulan en aguas subterráneas, se acumulan en el suelo, que ahora también vamos a ver que tampoco tenemos legislación, y se acumulan en la cadena alimentaria. En aguas subterráneas ya lo vimos. En el suelo, ¿qué pasa? Yo tiro un pesticida que dura 5 años en el suelo. Y al cabo del tiempo, que está pasando mucho, no tanto con los propietarios, con los arrendatarios. Yo tiro basura total, el campo lo arrendé por 1 o 2 años, al tercero arriendo otro campo, no me importa. Y no hay legislación, como si la hay, si ustedes alquilan un departamento, una casa. Si yo, cuando la voy a devolver, las paredes las dejé todas rotas, tengo que pagarlas. Tengo que entregar como lo recibí. En los campos no. Solamente tengo un libre deuda a nivel impuestos. Es decir, cuando voy a vender un campo, yo lo único que tengo que demostrar es que tengo los impuestos al día. Pero nadie viene a hacerme un estudio edáfico a ver, primero, cuando yo lo arrendé, cuál era la composición química. ¿Y cuál es la composición química de cuando lo voy a entregar? En algunos países existe. En Estados Unidos existe en algunos estados, no en todos. Entonces todo el mundo se cuida de qué es lo que va a poner. Porque si no, yo tengo que decir, directamente, si soy dueño, si lo vendo, nadie me lo va a comprar en condiciones que nadie quiere tener. Y si arrendé, tengo que pagar, tengo que indemnizar al dueño. Por lo tanto, me cuido de ponerlo. Acá no existe. Acá digo de México para acá, no existe. No digo solo en Argentina. En Latinoamérica no existe. En África menos todavía. Y hay menos cosas prohibidas, cosas que es mucho más grave todo. La cadena alimentaria, bueno, empezamos a ver no solamente que nos faltan eslabones, sino que hay eslabones que están envenenados. Volviendo al caso que les dije antes de Balcarce, también cerquita tenemos Tandil. Tandil se había caracterizado siempre por ser una de las zonas de apicultura más importantes. Hoy por hoy hay una merma enorme en la producción de miel, porque las abejas se mueren. Así, si yo tiro veneno para tal bicho, es un insecto. Mato abejas además. O enveneno plantas. Por lo tanto, se envenenan allí. Entonces las cadenas alimentarias están absolutamente cortadas. Y es bastante peligroso, bastante grave. Perdemos la biodiversidad, perdemos todos los ciclos. Y, insisto, cuando se nos produce una plaga, producto de que ya no tengo a su enemigo natural, o porque yo limpié mi campo, o después vamos a ver, limpié el bosque artificial, el bosque implantado, lo limpié de insectos. Los pájaros tienen que ir a comer a algún lado. Entonces, supongamos los gorriones, se van a un campo a comerse el cultivo, porque le maté su alimento. Entonces viene el agricultor y dice, tengo una plaga de gorriones, va y mata a los gorriones. Entonces, y ahí otra vez, puede estar a miles de kilómetros del lugar de donde nidificaban o de donde se alimentaban.
y no tengo el registro de quién es el verdadero responsable de esa situación. Los órganos fosforados son de descomposición rápida, es decir, rápidamente, es decir, duran poco tiempo, pero la toxicidad es más aguda. ¿Qué quiere decir? Alguien que se contamina con un órgano fosforado puede tener una crisis muy importante o inclusive letalidad. Eso es más difícil en un órgano clorado. Un órgano clorado va a generar otro tipo de cosas más lentas. La escorrentía general es otra de las consecuencias de lo que hablamos antes, es decir, las aguas que fluyen envenenadas, y la concentración en aguas de pozo. Bueno, ¿qué pasa con los plaguicidas en agua? Se trasladan, contaminan las aguas, las cerradas mucho más rápidamente. Si el río desemboca en un lago o en una laguna, mucho más grave todavía, y lógicamente pérdida hídrica. Si le rompo el ciclo y esa pérdida es mayor. Plaguicida en suelos, por depositación, afectan el forraje, es decir, yo no me contamino porque estoy en el campo, pero me comí algo contaminado, sobre todo las vísceras. No va a pasar tanto en un churrasco, en una milanesa, pero sí en las vísceras, donde se concentra mucho más el hígado, por ejemplo. Hoy por hoy, que uno dice, uy, es muy sano comer hígado. Hoy no es muy sano comer hígado. Si el animal consumió alfalfa que tiene venenos dando vuelta por el aire, es preferible no comer hígado. Por eso les digo, tengan la vaca atada en el fondo de la casa y pongan un torno para que nadie les tire pesticidas de la casa. Ahora van a salir, nadie va a comer nada de nada. Y también el peligro o el problema es que se concentra en carne y leche, pero dentro de eso, insisto, el tema de las vísceras, lo mismo, por otra razón. Hay médicos que dicen hoy por hoy tampoco consumir los menudos de pollo, porque los pollos que reciben hormonas se concentran básicamente en los menudos, ¿sí? Efectos agudos. Intoxicaciones accidentales letales, mayormente ocupacionales, es decir, tiene que haber una concentración relativamente fuerte, por eso los que tienen problemas de esta índole mucho más graves son los que trabajan en ese rubro, en ese tema. Otras intoxicaciones sin letalidad, que son crecientes por aumento del consumo, es decir, consumimos permanentemente algo que suele estar contaminado y bueno, en algún momento me voy a intoxicar. A lo mejor es la suma de varias cosas. Y luego, intoxicaciones masivas o efectos en niños con características del subdesarrollo. Es decir, chicos que de pronto no tienen el crecimiento que corresponde, y es por eso, es decir, la gente cree que solamente una intoxicación con descompostura es signo de que algo le hizo mal. Pero no relaciona cosas que se van a producir a un tiempo mucho más largo. Entonces, cuando un chico tiene deformaciones o cuando tiene un crecimiento lento, nunca lo relacionan con este tema, o muy pocas veces. Hay médicos en algunos hospitales de áreas donde esto se está manifestando mucho, que llevan como una estadística paralela. Algunos me han dicho, mira, a mí el hospital no me lo pide, pero una vez que yo vi este caso y este me llamó la atención, entonces yo estoy llevando mi propia estadística. A veces me lo ha dicho un médico, a veces me lo ha dicho hasta un director de hospital, que me ha dicho, nosotros tenemos aquí una estadística paralela. Extraoficial, pero real, porque es la que llevamos nosotros. Vimos X cantidad de casos y no puede ser que en este hospital
tengamos el triple de la media nacional y el doble de la media provincial. Ah, bueno, de determinadas intoxicaciones o ciertos casos con deformaciones. Por ejemplo, esto mismo que me habían dicho en Cuba sí, que el mercurio podía tener que ver, yo en una escuela en la localidad de San Bernardo, en la zona algodonera, en el Chaco, es una localidad de 12.000 habitantes. Tiene una escuela para discapacitados mentales de 102 chicos. Evidentemente algo pasa ahí. Y claro, cuando uno habla con la directora y cuando habla con la gente de la zona, la mayoría de las mamás trabajaba en el campo, y esos son chicos que se criaron en la espalda de la mamá. Entonces, bueno, de hecho es demasiado grande. Y en el hospital de Roque Sáenz Peña me comentaba que el labio leporino tiene tantos casos que, bueno, una vez cada 6 meses va un médico a Buenos Aires a operar los casos porque son enormes. Y se da en ese hospital, no se da en todo el Chaco, en todo, ese porcentaje de casos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver, a hacer esa geografía de la salud y ver qué enfermedades se dan en determinado lugar y hay una concentración demasiado grande, algo pasa. Y bueno, hay que buscar muchas causas, pero una de las causas es buscar a veces la ocupación del padre, la ocupación de la madre, las condiciones de habitabilidad, por supuesto, los alimentos, hay que buscar muchas, y a veces hay cosas que pueden ser de conjunto, puede haber también desnutrición paralelamente, es decir, hay muchas cosas. Bien. Aquí tenemos lo que se llama la docena sucia. La docena sucia son los primeros 12, que ahora acá hay más de una docena, pero se sigue llamando la docena sucia. Ahora hay 500 en el mundo, considerados muy peligrosos y que están prohibidos en gran parte de los países. Acá tienen todo el 2,4,4-T es terrible, por ejemplo, pero acá les dice, yo después esta lista la estoy completando porque estoy buscando mucha bibliografía de diferentes lugares, porque a veces a uno le dicen que no es confiable, que no son suficientes la cantidad de casos. Entonces, cuando uno empieza a buscar que también en otros países con mayor cantidad de habitantes se han registrado casos, bueno, empieza a sumar y a tener más seguridad. Por ejemplo, el DBSP, dibromocloropropano, produce esterilidad masculina. Pero claro, nadie se entera de eso. La culpa, si no hay un hijo, la tiene la mujer. ¿Qué pasa? Cuando hace un tiempo, inclusive le hicieron unas asistentes que hicieron una encuesta en Entre Ríos mismo, había ciertos lugares donde, bueno, no había prácticamente hijos, ni hablar en la zona de la provincia de Buenos Aires. Y entonces también, sí, les preguntaban cuál era la causa. No, seguro es mi mujer. Bueno, entonces le decían, no, mire, lo que usted está usando produce esterilidad. Pero no, qué sé yo, o no tenemos hijos porque no nos gustan los chicos, o porque no queremos. Es decir, cualquier cosa. Pero no, mire, ¿usted tiene chicos? No. Bueno, y usted está usando esto, es decir, como que se estaban confirmando los casos. Y en el periodo que trabajamos con el Ministerio de Salud, éramos un equipo interdisciplinario y estaban asistentes sociales, antropólogos, bueno, de hecho médicos de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Toxicología, de farmacia, de bioquímica, UATR, el Sindicato de Trabajadores Rurales. Es decir, era un equipo enorme, sociólogos. Yo me acuerdo que uno de los antropólogos dijo, bueno, acá lo que tenemos es que resolver cosas.
Y hay veces a la gente para resolver cosas hay que mentirle. ¿Por qué? Porque vamos a los campos, les explicamos que si el patrón no les da los equipos, tienen que ponerse un pañuelo. Si no, en realidad, no en estos, que estos están prohibidos, pero en Estados Unidos, algunos de estos menos prohibidos, la gente que fumiga se pone el tipo escafandra. Y acá nada. Es decir, así, sin nada de nada, sin ninguna protección. Entonces, bueno, si a ustedes no le dan la protección, póngase usted un pañuelo. No, a mí no me hace nada. La ropa que utiliza para fumigar, que su mujer no la lave con la ropa del resto de la familia, que la laven aparte. En realidad la deberían dejar en la empresa, en el campo, lo que sea. Pero bueno, ya que se la lleva, que la laven aparte, que no se junte, no alce de su hijo mientras no se lavó correctamente, bueno, todo así. Pero cuando se llegó a este punto de decir esto, y de los casos así que decían que no tenían hijos, el antropólogo dijo, vamos a mentirles, no les digamos esterilidad, porque nadie nos lleva el apunte, digamos la impotencia. Al día siguiente estaban todos con el pañuelito. Entonces, la cosa a veces corre por ese lado. El DDT produce reacciones alérgicas, cáncer, lesiones hepáticas. El HCH o VHC, reacciones fotoalérgicas. Es decir, gente que no tolera la luz. El paracual, dermatitis de contacto, neumonitis. El pentacloronafenol, efectos cutáneos, lesiones hepáticas. Siempre se comió algo que le hizo mal. No comió algo que le hizo mal, olió algo que le hizo mal. Aquí la población expuesta. Las comunidades rurales son las más expuestas, quienes viven en la cercanía de los campos donde se realizan las aplicaciones aéreas o terrestres, los familiares de los trabajadores agrícolas, niños y embarazadas, los de mayor exposición, aplicaciones domésticas, a veces lo que usamos para matar los insectos en nuestras casas. La gente se sirve en el supermercado como si fuera manteca o queso. Y sinceramente no tienen noción. Además, a veces se guarda en la misma bolsa, se guardan en la cocina mezclado con los alimentos, se echa hasta que mate a la cucaracha, le sigo echando. Peligrosísimo. Y justamente hay gente que tiene, una de las toxicólogas que trabajó conmigo en el Ministerio de Salud, ella en realidad era psiquiatra. Pero yo me decía, mira, el hospital de Aedo, llegaban los casos de gente que se suicidaba y se le buscaban razones psicológicas, pero hasta que un día llegaron 3 que se suicidaron en la misma semana, trabajaban en la misma empresa, nadie los había echado, nadie había generado ningún tipo de inconveniente, pero sí habían derratizado. Y produce ciertos elementos, producen una depresión tan aguda que llega al suicidio. Entonces, a partir de ahí me dediqué a la toxicología y no a la psiquiatría, porque me doy cuenta que hay mucha gente que inclusive se deprime y en realidad es porque está usando demasiado matamoscas. Ese es el otro punto que no se toma en cuenta. A veces las campañas de salud pública misma, es decir, la campaña contra la vinchuca, a veces utiliza cosas que están prohibidas por ellos mismos, ¿no? Pero dicen, bueno, ¿cuál es el mal menor? Y el alimentos y agua ya lo vimos. Bueno, el sector agrario, no solo son los aplicadores terrestres, los pilotos de los aviones lógicamente tienen mucho riesgo, los almacenistas, los cosecheros, el sector pecuario en diferentes tareas, porque a veces uno piensa solo en lo agrícola, no, en el sector pecuario también se desarniza y demás. Y el sector forestal, sobre todo en los bosques implantados. Lo más tóxico se utiliza justamente en el área forestal. Y si alguna vez no pueden matar alguna cucaracha con nada, échenle Glen y muere instantáneamente. Sin embargo, ponemos en la madera y lo lustramos y tocamos
tocamos, si olemos, no nos hacemos ningún problema. Es absolutamente tóxico. Todo lo que va contra los bichos de la madera es muy tóxico. Es porque no permite que justamente la creación de y después otro tipo de cosas para ir cerrando. También los trabajadores urbanos en las fábricas que producen esos elementos, el transporte y la comercialización, las banquinas, por ejemplo. Muchas veces cuando los camiones pasan con esos productos, lógicamente van dejando en el ambiente. Los viveros, los cultivos de plantas ornamentales, también la gente, si se les pone demasiados productos para que no ataque a las plantas ornamentales, ponen las campañas de fumigación cuando no se cuenta con la vestimenta adecuada. El riesgo humano, inundaciones, es decir, cuando se inunda distribuye todo lo que haya estado concentrado, población rural, viviendas sin agua corriente ni claros y analfabetismo. Es decir, no puedo leer las contraindicaciones que tenga algo. Es decir, estamos, bueno, esto es como un ejemplo, si en el caso de las ciudades de Corrientes y de Resistencia mucho peor que Corrientes, lo mismo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Santa Fe es mucho más peligrosa que Paraná, justamente porque el río está más bajo, entonces si hay cualquier tipo de problema allí, se va a desplazar más por la tierra chaqueña o por la tierra santafesina que sobre la Mesopotamia, que en ese sector está más alto. Bueno, y yo esto también lo había trabajado para el caso del río Uruguay, porque hay una serie de áreas que están tirando al margen de la papelera, que ese es un tema aparte, pero tanto del lado correntino como del lado entrerriano hay una serie de lugares donde esas aguas con estos venenos que se utilizan para los cultivos van al río, y en la zona de Colón, que hay determinados islotes y algunos de ellos con fauna y con flora bastante importante, están generando también problemas muy serios. O sea, está llegando a las playas de Colón, y el otro problema además es la avifauna. Es decir, se contaminan los peces, las aves que consumen los peces también se contaminan o les falta alimento y empieza a haber un ciclo. Es decir, esta zona en particular, no Entre Ríos, especialmente el litoral en su conjunto, es el que está sufriendo mucho más, no solo por lo propio, sino porque todo esto del lado brasilero y paraguayo es muchísimo más grave, porque están permitidos muchos más productos de lo que se están permitiendo de nuestro lado. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Sobre el río Gualeguay, ¿era el informe? ¿Cómo? Sobre la contaminación del río Gualeguay. Es un informe sobre la contaminación que hay en el río Gualeguay. Yo particularmente no lo tengo, pero yo pienso que debería haberlo. Y si no lo hay, habría que hacerlo. Habría que ver, se podría consultar a los centros de investigación de la provincia. A nivel, digamos, nacional, del Instituto Nacional del Agua, no, porque ellos trabajan los cursos más fuertes, los de mayor caudal.
y no muchas veces a nivel de contaminación. Si yo quisiera saberlo, lo primero que haría sería ir al hospital de acá y preguntar si ellos tienen la información. Si no tienen la información, si tienen la información de casos de toxicidad, y si no, el municipio. Si no, lo debería hacer el municipio. Y si no lo hace el municipio, que lo hagan las universidades o que lo haga un investigador por otra cuenta. Pero habría que hacerlo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes suponen que hay problemas demasiado serios? Los hay, sí, seguro. Seguro que están en la zona agrícola, la agroganadera, que echan todo las fábricas, todo. Claro. Bueno, ese es un tema que tienen que buscar para que se haga. ¿Cómo? Los frigoríficos. Sí. Curtiembres. Y quimicuales. Productos químicos. Aceiteras. De todas esas, son todas peligrosas, pero las curtiembres creo que son una de las más graves. Hace poco, hace un año, a Buenos Aires fue un profesor de la Universidad del Estado de Sao Paulo que se dedica a estudiar contaminación de fábricas de zapatos, porque todo el mundo piensa en las petroquímicas, y son realmente la industria del calzado es muy contaminante. Él lo ha estudiado mucho para el Estado de Sao Paulo y fue a Buenos Aires y fue a la Cámara del Calzado para que le consiguieran visitas. Le consiguieron solo 2 plantas nada más, los demás no quisieron ni siquiera que los visitaran. Y en esas 2 plantas los dueños dijeron que no sabían a dónde iban los residuos. Así, sorprendió, pero como que directamente fueran tan cínicos, ¿no? Dice, porque claro, el lado brasileño sí, ese dato lo tenían por lo menos. Les importaba bastante poco el problema, pero por lo menos le dijeron, pero ¿cómo decir el dueño de la fábrica que no sabe dónde va? Pero ¿qué pasa? Que en Buenos Aires se están concentrando muchas, y también en La Rioja por los sistemas de promoción. También hay fábricas que la gente no cree que sean contaminantes, pero sí lo son. Bueno, yo diría que deberían presionar para que se hagan los estudios, seguro. ¿Sí? El vertedero de basura en cielo abierto también es muy contaminante. Sí. Justamente en el caso de Buenos Aires, uno de los problemas mayores es el Bajo Flores, el basural del Bajo Flores, porque allí lo mismo ocurre con uno de los basurales de Mar del Plata. La gente cree que Mar del Plata es la ciudad feliz, y es una de las ciudades con problemas más serios, y uno de los problemas mucho más serios es la marginalidad y los basurales, porque hay gente, tanto en el de Bajo Flores como en el de Mar del Plata, viven en el basural. Entonces viven sobre la basura, y hay emanaciones cuando se tiran pilas, cuando se tira de todo. Entonces ahí es un problema muy serio. Volviendo a lo que yo les dije inicialmente, en el caso mío personal, cuando yo le decía a los médicos, bueno, pero ¿de qué manera yo pude haber consumido mercurio? Le dijo, mire, a través de si se pintó su casa, y las pinturas tienen mucho mercurio, y a lo mejor si se pintó mientras estaba embarazada, o los primeros meses, ¿no? Que a veces uno ahí ni siquiera se da cuenta de ese tema, o consumió mucho atún en lata o cosas por el estilo. Pero también algunas vacunas. En Estados Unidos se hizo una denuncia muy grave, justamente mi hijo de esa generación, por la vacuna MMR, porque tenía una carga de mercurio muy superior a la que correspondía como conservante.
porque hay toda una generación de chicos con problemas mentales muy fuertes. Y ahora la nueva MMR, que sale del 2000 en adelante, la década del 90 fue, del 2000 en adelante ya le cambiaron el conservante, porque hubo juicios terribles, que esa es la otra posibilidad en el caso personal, ¿no? Que haya sido eso. Usted, cuando dijo que el efecto residual es de 5 años, esa tierra, después de 5 años, ¿es fértil otra vez? Con los tachos que se usan de DDT, ¿a dónde están? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué cosa? Con los bidones de DDT, ¿no se pueden quemar, no se pueden tirar? ¿A dónde están? Flotando en el mar o en algún basural o cosas por el estilo. El tema de los 5 años, 10 años y algunos más, sí, algunos agrónomos dicen que depende mucho del tipo de suelo. Una cosa es el humus y otra cosa, por ejemplo, por eso ellos hacen referencia en especial al caso del Chaco, porque el Chaco tiene suelos muy débiles y que no se recuperan fácilmente. En cambio, el humus es más sencillo que después se recupere. Eso respecto de los pesticidas, es decir, que la fertilidad puede ser al margen. El problema es de los fertilizantes, que los agrónomos dicen que es la droga de los suelos, porque en el momento tienen un rendimiento muy alto y después no sirven más, y después no sirven más por mucho tiempo. El caso de los pesticidas dura 5 años, pero no quiere decir que no sea fértil. Dura el efecto, ¿no? Es decir, como que lo que ustedes, es decir, no se va a criar ningún bicho, no va a crecer a esos niveles, ¿no? que se va a volver a envenenar. En algo perjudica a la tierra, porque cuando mandan a analizar o rotan las plantaciones es porque le quitan algo al suelo. Sí, no, además, sí, claro. Sí, seguro. Sí. Gracias. ¿No? Bueno, les agradezco mucho el interés y las preguntas, y bueno, voy a dejar paso a mi otra compañera que les va a hablar sobre otro tema.